Hola gente querida, hemos llegado a la clase más importante del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. Vamos a hablar del motor del trabajo psicoanalítico. Ese motor se llama transferencia. La palabra transferencia ya nos las han escuchado nombrar mucho, porque la hemos usado al referir varias cuestiones clínicas, pero esencialmente transferencia, Übertragung, implica la transferencia de una carga energética de un elemento a otro elemento. Si entendemos esta base, entendemos la metapsicología del vínculo humano singular y específico que le permite a una persona avanzar en su propio trabajo interior y liberarse de los determinantes de su pasado. El vínculo entre el analista y la persona que trabaja con él va a ser el escenario en el cual lo más difícil de roer del inconsciente del paciente va a venir. El espacio donde la persona va a poder encontrarse in situ, infraganti, con su dragón, con lo más traumático en él o en ella, con el objeto A, con eso que está en el campo pleno de lo innominable o innombrable, con su sombra. Nadie puede liquidar un enemigo in absentia o in effigie. Convocamos a través de las condiciones que hemos establecido a lo largo de muchas entrevistas, de muchas sesiones, de mucho tiempo, convocamos a los demonios internos y damos la bienvenida plena al momento en el cual uno de estos demonios, condenados a vivir en la sombra del inconsciente de nuestro paciente, un día viene al consultorio y no toma a la persona caminando por la calle, cuando el demonio, en vez de aparecerse afuera de la situación analítica, se aparece adentro de la situación analítica. Bienvenido ese momento. Ese momento es oro en polvo. Ese momento es el más importante porque estamos a los pies de una cura duradera y para siempre. Estamos a los pies de disolver un fragmento de la repetición ciega, de la Wiederholungswahn, de la compulsión a iterar por parte del inconsciente de quien trabaja con nosotros la misma y eterna vida. Luego que a esta situación no hemos llegado de buenas a primeras, sino que es un escenario que hemos conquistado después de mucho trabajo. Ese mucho trabajo requirió por parte nuestra de la técnica de la interpretación y de la técnica de la construcción, técnicas de las cuales vamos a hablar en las próximas clases. Hemos andado mucho camino para que la repetición salvaje de la persona no poseyera el devenir vital de la persona, se detuviera allá en la vida donde genera flujos kármicos que después se nos vuelven inabarcables, para que finalmente toda esa carga se guardara, se conservara y por lo tanto se volcara en el consultorio. Pasamos así de una neurosis salvaje, de una neurosis cimarrona, de una neurosis de monte, de una neurosis de ciudad, a una neurosis de transferencia. El conflicto más duro que se expresaba en la forma resistencial más compleja, que es la repetición en acto, ahora viene al lazo social con el analista. El psicoanálisis es un trabajo en el vínculo transferencial. En psicoanálisis, el vínculo es el eje central, porque así es el método que inventó Freud. El método que inventó Freud implica eso, implica que una persona se cura al calor del amor de transferencia. Como lo más negado de todos nosotros aparece en el otro, y más que nada en los vínculos cercanos, cuando tenemos un lazo social específico y preparado para que estos dragones vengan, entonces tenemos una excelente oportunidad, porque este tipo de operación
no la podemos hacer con nuestros cercanos que amamos. No la podemos hacer, razón por la cual tampoco podemos ayudar ni salvar a los que amamos. ¿Alguna vez se preguntaron esto? Los que ya hace años que están en análisis, ¿se habrán dado cuenta que no podemos ayudar a nuestros familiares? Que no podemos hacer que avancen los que amamos. Y por ahí son analistas y ven que con los pacientes, bueno, obviamente, los pacientes analizables y que ingresan en la dinámica y con los cuales se instala el trabajo y el procedimiento, sí se produce un avance. Mientras que no podemos hacer esto con nuestros cercanos. ¿Por qué? Por dos reglas de oro fundamental que rigen el vínculo de trabajo. La ley de neutralidad y la ley de abstinencia. ¿Qué implican? Ambas son de base lo mismo. Implica que cuando estoy con mi paciente, que cuando estoy escuchando a la persona, mi ser se encuentra simplemente sostenido por lo que se llama el deseo del analista. ¿Qué es el deseo del analista? Ya en algún momento lo hablamos, lo desarrollamos un poquito en la clase en la cual hablamos del pago, no sé si se acuerdan, si no, se las dejo aquí en la esquina. Implica la raíz del deseo que hizo que uno devenga analista, que a uno le haya vibrado el camino de escuchar el inconsciente y el deseo en el otro. La conexión del analista con ese más allá, que implica atender a la multidimensionalidad del ser que tenemos enfrente y que implica a su vez ir dando con ese ser los pasos para que ese ser devenga poderoso, para que ese ser se inicie en su propio interior, para que ese ser devenga también analista. Recuerden, ser analista no tiene que ver con tener un título. Perdón si esto cae mal, la verdad no me importa, porque la práctica es la práctica. Analista no se es por tener un título. Analista no se es por estudiar, esto ya me lo han escuchado nombrar un montón de veces. Analista se es porque uno es analizante. Analista se es porque uno hizo la bajada a su propio infierno. Al punto de consecuencia al cual uno haya llegado. Y que eso es fácilmente visible en la vida. Si más trabajo tengo conmigo, más posibilidad de escucha tengo. Porque al tener trabajo conmigo, ¿qué ocurre? Aquellos puntos en los cuales mi goce estaba atado y ahora por lo tanto están desatados, aquellos puntos en los cuales los determinantes y las marcas de mi historia me poseían y ya no me poseen más, aquellos puntos donde ello era, pero yo advine, pero el ser advino, entonces aquellos puntos son puntos de victoria subjetiva en uno. Son puntos en donde uno antes se sabía esclavo y ahora se sabe libre. Libertad no es más que la posibilidad de elegir y no vivir de arrastre y a donde me lleva mi historia, y no vivir de arrastre y a donde me llevan los determinantes de mi pasado, los flujos kármicos de mi historia. Es frase de Nietzsche: quien no se escucha a sí mismo, quien no se conoce a sí mismo, solo puede obedecer. Si una persona no se escucha ni se conoce a sí misma, entonces es parte del ganado social. El analista deviene analista porque tiene su corazón comprometido en un camino que busca hacerlo salir del ganado. Fíjense, voy a ser muy cauto acá como lo estoy diciendo. Busca hacerlo salir. No estoy diciendo que salga del todo, no estoy diciendo que haya una liberación total, pero sí existen puntos de desenganche donde lo que antes encarcelaba a la persona, ahora no la encarcela más. Por lo tanto, esa persona ahora es libre. Y al estar libre, puede escuchar la cárcel del otro. Es como que les diga: yo en tanto estoy en una cárcel, no me doy cuenta que el otro está también en la misma cárcel. Pero en el momento en que yo he salido de la cárcel, puedo ver los barrotes detrás de los cuales está la persona que está trabajando conmigo. Por eso es esencial que la formación
de un analista es principalmente su propio análisis, su propio trabajo, a fin de que los prejuicios, a fin de que las creencias, a fin de que el propio goce ignorado sintomatizado no incidan en lo que yo veo del otro. Con esto obviamente ni a palos estoy sosteniendo que existe un escuchar pulcro, ni aséptico, ni puro, ni prístino. Estoy hablando de niveles de claridad, porque el fenómeno de lo que le pasa al otro tiene una estructura, y esa estructura nosotros la podemos ver mejor mientras más claridad tenemos con nuestra propia estructura. Entonces, ¿qué es la ley de abstinencia? ¿Qué es la ley de neutralidad? En el fondo son lo mismo. Implica que cuando estoy con mi paciente, mi ser está sostenido por el deseo del analista. En criollo, ¿abstenerse de qué? Abstenerse de gozar, abstenerse de jugar el propio juego con la persona. ¿Neutral a qué? Neutral, ecuánime, frente a las manifestaciones que esa persona va a traer al vínculo de trabajo conmigo. Abstinente porque voy a ejecutar únicamente el propósito de que esa persona devenga libre de su padecimiento, de que esa persona escuche su interior. Y en eso puedo ir por muchos lados. Puedo hablar mucho, puedo hacer chistes, puedo intervenir enseñando algo, puedo intervenir contando una anécdota, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un deseo detrás, un objetivo detrás. Ese objetivo es que esa persona abra el plano. Cuando tomamos a alguien para hacer el tan alto trabajo espiritual de meterse consigo mismo o misma, desde entonces, desde ese momento, nosotros tenemos un compromiso espiritual con el ser de esa persona. Que no se entienda mal, por compromiso espiritual con el ser de la persona, estoy hablando de compromiso espiritual con el ser de la persona, no con el yo de la persona, no con el ego de la persona, aquel que resiste, no con la resistencia. Compromiso espiritual con el ser que busca despertar. Por ende, el target de toda nuestra acción es que ese ser se escuche. Por lo tanto, hay estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Cuando hay resistencia, tengo que encontrar el punto en el cual hacer que el sujeto advierta que hay resistencia, señalándosela, gritándosela si no escucha, haciendo un corte en la sesión si es necesario. Y si esa resistencia está en el campo de la acción sintomática, del acto, de la repetición, entonces tengo que sancionarla. Decir no, por ahí no. Y trabajar para que la parte luminosa del paciente detenga y frene esa compulsión a la repetición que lo deja en el flujo kármico de siempre. Entonces, mi único objetivo para decir todo lo que digo y hacer todo lo que hago es que esa persona cada vez más prenda el fuego de su propio trabajo. Estamos en una posición de dar pleno, pero de un dar muy específico, de un dar referido al inconsciente de la persona, referido al ser de la persona, referido al sí mismo de la persona, a ese sí mismo que grita a través del síntoma. Tenemos el deber también de indicarle que su síntoma es un maestro. A nosotros nos toca identificar a ese maestro. Y lo vamos a identificar porque nosotros hemos identificado nuestro maestro. Y nuestro maestro ha sido muy duro con nosotros si no lo escuchábamos. De hecho, hemos devenido analistas porque hemos escuchado a ese maestro. ¿Y ese maestro qué es? Ese maestro es el síntoma. El síntoma es nuestro gurú. Por lo tanto, el analista no es ningún gurú, no es ninguna guía. O, si se quiere, es quien traduce la guía interna de la persona, quien le pone palabras a la guía interna de la persona, porque el síntoma es
el deseo y el goce en el mismo movimiento cifrado de la persona. Entonces, ¿de qué se abstiene el analista? Se abstiene de de ejecutar en el vínculo con la persona otros deseos que no sean el de llevar a esa persona a que prenda el fuego de su propio trabajo interno. Y me estoy cuidando mucho en cómo lo digo, porque esto puede muy fácilmente caerse en concluir formas en las que el analista debe hablar. A ver, no pasa nada si el paciente conoce un fragmento de tu vida. No pasa nada. En alguna época esto era terrible, ¿no? Los pacientes no tenían que conocer nada de nosotros mismos. No tenían que saber de nuestra vida, no tenían que vernos. Si los analistas se cruzaban a un paciente en la calle, se ponían nerviosos. Oigan, no. Uno puede ofrecerle un té al paciente. Uno puede decirle al paciente qué calor hace hoy, qué frío hace hoy. El paciente te puede ver en la calle, caminando. Te puede ver en un bar, no pasa nada. La cuestión es que uno, a nivel del motor que nos lleva a trabajar con esa persona, solo busque que esa persona active su propio trabajo. Finalmente, se le llama la regla de la abstinencia, pero en verdad es la regla del analista siguiendo su propio deseo. Como la abstinencia se trata de abstenerse de todo otro objetivo que no sea despertar el trabajo interno de la persona, tenemos que entender que despertar el trabajo interno solo puede ser asequible o conseguible a partir de un camino. Ese camino es el que dirige a la pulsión, ese camino es el que sortea la resistencia, ese camino es el camino que no va por el campo del amor. Entonces, la regla de abstinencia implica abstenerse del famoso furor curandis, abstenerse de querer curar al paciente. No hay que querer curar a nadie, porque si queremos curar, estamos simplemente queriendo darnos en nuestro propio poder. El que cura tiene poder y nosotros no curamos. Cuando queremos curar es porque entendemos que podemos curar y por lo tanto también entendemos que una persona puede avanzar consigo misma a partir de lo que alguien le da. Y eso implica que uno tiene que básicamente unirse a la persona que a uno le da. Oigan, que es la base misma del clientelismo. Se da a cambio de que la persona esté con ese movimiento político. Te doy, y si te doy, vos dependés de mi mano, porque yo te doy, ¿no? Eso que te doy, lo consumís. Como yo te lo doy, no es que ahora vos podés tenerlo porque aprendiste cómo tenerlo. No, simplemente te lo di, por lo tanto dependés de mí. Por lo tanto, se cae en el problema en el cual caen las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja caen siempre, en algún punto o en otro, ante el error de creer que una persona te va a completar. Esa es la falacia del amor. El amor es una falacia. El amor es una mentira. El amor, entendido en ese plano, el amor superior no tiene nada que ver con eso. Ese amor berreta de pareja implica creer que mi compañera tiene que llenar el hueco de mi existencia. Pobre mi compañera. ¿Por qué le haría eso? ¿Por qué le demandaría a ella que me llene mi agujero? Mi agujero es mío y yo tengo que hacer algo con mi agujero. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Pero claro, cuando se produce el enamoramiento, yo creo que la persona me está completando. Yo creo que esa persona es la pieza que le faltaba a mi rompecabezas incompleto y por lo tanto miserable, que ahora ha dejado de ser miserable y pasa a ser feliz a partir del llenamiento o la completud. Cuando dos personas se enamoran y empiezan a salir al mes, a los 2 meses, empiezan a comer un montón. ¿Por qué empiezan a comer un montón y por qué comen cosas con alto nivel calórico? Porque están bajo la sensación de que han llegado. Y como han llegado, ahora buscan mayores placeres. Buscan el goce supremo. Y ese goce supremo es comer, coger, dormir, estar abrazados hasta la eternidad. Obvio que eso dura un tiempo y después tiene que caer. Tiene que caer
porque si no estamos hablando de dos personas en un vínculo muy patológico. Por eso decimos que la verdadera pareja empieza cuando se ha atravesado ese primer momento de enamoramiento, cuando ha caído ese primer momento de enamoramiento. Para ponerlo en otra metáfora, imagínense que yo voy incompleto caminando por la vida porque me falta esa parte lumínica de la cual carezco y de repente veo una persona allá en el horizonte que es pura luminosidad. Veo cómo los rayos salen de ella o de él. Digo, ¡ah! Esa persona es la que me hacía falta. Esa persona es la que deseo. Esa persona es la que me completa. Entonces empiezo a ir hacia ella. Y si ella siente en ese momento el mismo efecto, pero en mí, es decir, ¡ah! Él es el portador de eso que a mí me falta. Él es lo que andaba buscando. Se produce lo que llamamos enamoramiento. Y en ese momento, dicho en criollo, todos somos Gardel, todos andamos cantando por la calle y deshojando margaritas y bailando en los faroles. Ahora, a medida que nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta que esa luminosidad que veíamos en la persona en verdad no era la persona, sino que estaba detrás de la persona. Es decir, que la persona, cuando yo me enamoré, se interpuso entre el sol y mi posición. Por lo tanto, yo pensé que los rayos partían de ella. Cuando me acerqué, vi que los rayos estaban más allá. Y esto es lo mejor que puede pasar, porque a ella también le va a pasar lo mismo cuando se acerque a mí. Y ahí nace el vínculo. El vínculo nace después de ese embelesamiento, después de esas lucecitas de colores, después de coger todo el tiempo 40.000 veces, de comer 40.000 veces, de planear, de futurear, de ir para acá, de ir para allá, después de la droga, después del goce, después de inyectarnos heroína todo el tiempo, después del consumo, aparece el verdadero vínculo. El verdadero vínculo no son dos personas que se completan, sino dos soledades que caminan juntas. Es como que yo voy con mi barco, y yo con mi barco voy a determinada isla, allá en el horizonte, lejos, me falta mucho trecho, y de repente veo un barco vecino. Lo saludo, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? Para esa isla. Ah, yo también. ¿Vamos juntos? Eso es el vínculo. Entonces, en un vínculo sano, cada miembro de la pareja puede hacer su propio camino del héroe sin que la otra persona se lo esté interrumpiendo o tacleando. ¿Qué es lo que pasa cuando las parejas se sintomatizan? Cuando una pareja se sintomatiza, por lo general es o porque no están ninguno de los dos en el camino deseante y están simplemente jugando el juego de su Edipo tratando de completarse, o porque alguno de ellos está jugando su deseo, está caminando su propio camino del héroe y la otra persona no puede tolerarlo y por lo tanto se lo interrumpe. Cuando ambas partes de la relación pueden hacer su propio camino del héroe, entonces la pareja está andando. Entonces se va juntos juntos a la par. Fíjense que estamos hablando de transferencia y terminamos hablando de pareja, porque la transferencia pega en el amor. Pega en el amor. Porque, a ver, técnicamente, ¿cuál es la definición de transferencia? Es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Eso lo tienen que anotar para rendir el examen en la facultad. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. La significación de la realidad del inconsciente, ¿en dónde? En el vínculo con el analista. Ahora, ¿a dónde dijimos que tenía que conducir el trabajo? A la pulsión, no al amor. Eso implica que de buenas a primeras, nosotros ya tenemos el eje claro, tenemos la visión clara de dónde va el trabajo. Que no vamos a estar curando a la persona, que simplemente vamos a estar despertando un proceso, perdón, ni siquiera despertando, porque nadie despierta nada, acompañando a la persona a que entienda que su síntoma la está llamando a despertar a su propio trabajo interno, a su llamado del sí mismo, a su llamado de los planos más profundos de su propio ser, vehiculizado obvio a partir del padecimiento, del sufrimiento, desde luego. Entonces, ya de entrada no estamos yendo al amor, ya de entrada no estamos yendo a la completud. Desde luego que esto no va a ser entendido de buenas a primeras por el analizante. Claro que no va a ser entendido. De hecho, uno como analizante en su propio trabajo con su analista no lo entendió de buenas a primeras. Yo no lo entendí de buenas a primeras. Yo volví loca a mi analista. Volví loca. Obviamente que siempre me pudo escuchar y sortear qué le estaba trayendo a nivel transferencial. Y me lo pudo leer. Y me pudo acompañar a que yo entienda que eso era una repetición. Y que ese camino
Simplemente estaba mostrando algo de mí que yo tenía la oportunidad de ver en ese momento porque estaba trabajando en el vínculo con ella. Entonces, podía yo escenificarlo con ella. ¿Me entienden? Sé que puede ser difícil de entender, pero en verdad es muy básico. Es que uno dispone el vínculo, uno dispone su ser como analista para que la repetición del otro baile allí. Pero nosotros tenemos que saber que eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos que saber que ese es nuestro trabajo, que por eso nos pagan y que cuando eso suceda, le damos la bienvenida al momento. No nos tenemos que poner mal cuando la transferencia sea cargado. Es una oportunidad excelente. Excelente. Quiere decir que la repetición está en el vínculo, está infraganti. ¿Para qué nos hemos pasado invocando los demonios? Para que cuando vengan, volverlos a echar de nuevo a la oscuridad, a las tinieblas, aterrorizados ante su presencia. No, eso es una frase de Freud. Hemos invocado a los demonios para que cuando vengan, los liquidemos. Y los liquidamos en el seno del vínculo, al calor del amor de transferencia. Por eso también hemos trabajado con la persona para que esos demonios no la agarren en la esquina, no la agarren en la relación con la pareja, no la agarren en el trabajo, que la agarren en el consultorio. Tráelo al consultorio. No actúes. Para la pelota. No hagas lo mismo de siempre. Usa tu fuerza de voluntad para parar eso. Toda la mierda contenida, tráela a la sesión. Que ahí sí podemos. Obvio, el inconsciente no quiere eso. Obvio que la repetición no quiere eso. La repetición es viva la repetición. La repetición no quiere traer eso al vínculo porque sabe que en el vínculo lo vamos a disolver, lo vamos a desarmar. ¿Cómo? Porque el analista no solo es abstinente de tratar de curar a la persona, no solo es abstinente de no seguir otro camino que no sea el acompañar el proceso de la persona, también es neutral. ¿Qué quiere decir que es neutral? Que es ecuánime, que entiende las cargas que se están escenificando y que solo va a buscar la conciencia despierta del analizante para que vea lo que se escenifica. Es neutral porque no toma bandos. La neutralidad implica que yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda, que yo no soy ni de arriba ni de abajo, que yo no soy representante ni de la familia, ni del novio, ni de la novia, ni de los padres. Ojo acá, porque los padres vienen, nos traen a sus hijos y dicen: hola doctor, ¿qué tal? Mi hijo anda mal, cúremelo. No señor, váyase. Yo no curo a nadie. No, cúremelo no, arréglemelo doctor. No. Somos neutrales. Y lo único que escuchamos es al ser. Solo se escucha al ser de la persona. Desde luego, gente, por favor, todo lo que estoy diciendo, recuerden, uno no puede hablar de todo al mismo tiempo porque las palabras son... La experiencia analítica es tan compleja que uno no puede hablar de los dos perfiles de la banda de Moebius al mismo tiempo. En tanto uno está señalando uno, se le está escapando el otro. En tanto uno está yendo por la derecha, no está yendo por la izquierda. ¿Me entienden? Entonces, por favor, todo lo que estoy diciendo supone todas las clases anteriores. Todo lo que estoy diciendo supone además que tenemos una persona que es analizable, número uno, que hace mucho tiempo está viniendo a trabajar con nosotros, o la estamos viendo virtualmente hace mucho tiempo, y que la persona fue captando por dónde iba la mano, fue entendiendo por dónde iba la cuestión para empezar a trabajar consigo misma. ¿Y cómo fue entendiendo? Bueno, fue entendiendo porque en el curso de todas esas sesiones y entrevistas que hemos tenido, nosotros fuimos construyendo, interpretando y cortando el acting o la compulsión a la repetición cuando fue necesario. Lo repito de nuevo porque esto nos va a puentear con la clase que viene. Nosotros fuimos preparando el terreno para que se geste la transferencia porque a lo largo de todas esas sesiones y de todas esas entrevistas, nosotros fuimos haciendo construcciones, que ya vamos a explicar qué es muy brevemente. Una construcción es cuando uno le presenta al paciente una hipótesis sobre lo que pudo haber vivido en el pasado pero que ha olvidado o reprimido. Por lo tanto, uno le dice: quizás vos viviste tal cosa y te sentiste muy solo en tal momento. Y eso explica lo que sentís ahora. Y eso, si la construcción está bien hecha y logra dar con
logra apresar un fragmento de verdad, entonces el paciente va a empezar a verse contenido en el espacio y en el vínculo. Porque, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a tener justamente agarrable, aprensible, ahí nomás de poder captar un relato posible de lo que le pasa. Y eso, por más de que hoy en día se diga que no hay que llenar de sentido el síntoma, que la construcción no sé cómo hacen, porque no se puede sin construcción, no hay manera de conducir un análisis sin construir. Eso es la base para que después se pueda laburar la transferencia, para que después se pueda trabajar la transferencia. Entonces uno fue haciendo construcciones, de nuevo, próximas clases vamos a hablar de construcción, interpretación y el corte, obviamente, que ya hemos hablado en verdad del corte. Y la interpretación implica que frente a ciertos fragmentos de lo que el paciente trae, uno hace ciertos señalamientos que disparan nuevas asociaciones. Y eso va produciendo un vínculo de trabajo. Bien, a lo largo de un montón de sesiones uno fue interpretando, construyendo y cortando la repetición cuando fue necesario. Por lo tanto, tenemos una persona que viene trabajando hace bastante tiempo y que ya conocemos. Ahora lo cierto es que cuando la persona haya llegado a un primer nudo transferencial y eso esté en el vínculo, y les doy un ejemplo muy rápido. Yo pienso que vos creés que yo soy tal cosa, le dice el paciente al analista. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Excelente! Eso es una maravilla. ¿Por qué? Número uno, no lo cayó. Por lo tanto, ya entiende de qué va la mano. Diga todo lo que se le ocurra. Está haciendo uso de la asociación libre, está hablando con parresía, con revelación de su propio interior. Está hablando con su verdad, con su pálpito, con su corazón. Yo pienso que vos, mi analista, pensás que yo en verdad quise engañar a mi amigo, pero en verdad no lo hice. Bien, toda esa idea del paciente, al estar trayéndola, tenemos un paciente que eso ya avanzó un montón, ¿sí? Obvio que esto también puede pasar de buenas a primeras, no estoy puntualizando eso, obvio que una persona puede en una primera entrevista decir eso, pero no va al caso, porque acá, ¿qué tenemos? No va al caso porque lo que estamos puntualizando es que una persona ya viene hablando un montón, ya viene trabajando con uno, y entonces algo difícil que por lo común callaría, que cualquier vínculo callaría, que en cualquier vínculo no iría a su amigo y le diría, vos pensás que yo pienso que vos pensás de mí tal cosa. No, lo callaría, bueno, ahora lo está diciendo. Y por ahí la persona por un momento duda. No, porque el otro día vos me cerraste la sesión 5 minutos antes y después el paciente que siguió se quedó más tiempo el otro día, entonces a mí me sacás tiempo y al otro se lo das. Y la persona por ahí duda de que eso realmente es así. Entonces, ¿qué pasa? Al decirlo, la persona todavía puede estar tomada por esa sensación y creer en esa sensación, pero otra parte no cree tanto porque lo está diciendo y lo está trayendo al vínculo. Próxima clase, con pizarrón, vamos a puntualizar un par de cuestiones más del concepto de transferencia y ya las otras vamos a ir cerrando finalmente este curso de introducción al psicoanálisis con las técnicas de interpretación, de construcción, y vamos a agregar una clase más al final de lo que es el avance de un trabajo analítico y lo que es lo que se denomina un fin de análisis. ¿Cuál es la cura del análisis? ¿Cuál es la salud posterior al trabajo analítico? Que estén muy bien, que estén terminando muy bien este 2021. Y dejen todos los comentarios, como siempre, nos veremos en los próximos vivos. Hasta la próxima, gente.